Hacer kayak en un lago tranquilo parece la manera perfecta de relajarse y conectarse con la naturaleza. Pero incluso las aguas más tranquilas pueden ocultar algo inquietante. En la mañana del 10 de septiembre de 2024, alrededor de las 7:45 am, dos pescadores estaban en el río Little Tennessee, cerca del lago Emchaldry, en el condado de Munn, Carolina del Norte. El lago, que abarca más de 83 acres con un embarcadero público, es un lugar popular para practicar kayak y canoeing. Al principio, todo parecía normal, hasta que notaron algo inusual flotando en el agua. Desde la distancia parecía una mancha de petróleo ordinaria, tal vez combustible o escombros flotando por la superficie. Pero a medida que se acercaban, se dieron cuenta de que era mucho más perturbador. De repente, llevó Lacrity en Packison, que, como sus padres solían hacer en kayak, escalan el río Little Tennessee, hasta que notó algo inusual flotando en el agua. Desde la distancia, parecía una mancha de petróleo ordinaria, tal vez combustible o escombros flotando por la superficie. Pero a medida que se acercaron, se dieron cuenta de que era mucho más perturbador. Copy that. Say again? Copy. I think we got a dead body here. Yep, we do. Body. Oh my god, a dead body. I found a dead body. Body. Oh my god, a body. I gotta call the police. It's right there. Oh my god, a body. Call 911. I don't want to sit here and poke at it. 911. I am fishing on Lake Emery and I have come across the dead. We're out on Lake Emery. I am putting at the boat ramp and I was going down towards the discharge, the water station discharge, and I'm kind of in between the discharge and the boat ramp, heading down towards the dam. Okay. Are you in the water? Yeah, I'm sitting here looking at it. Uno de los pescadores, Mark Wilkins, llamó inmediatamente al 911, con la voz temblando de pánico mientras trataba de explicar lo que habían descubierto. Flotando en el agua, había un cuerpo humano, completamente inmóvil. Al principio Mark se preguntó si podría ser algún tipo de broma de Halloween, tal vez un muñeco o una broma significada, dada su apariencia, pero no fue una broma, fue real. I mean, it could, it looks like a dead body. I mean, there's a hand sticking up. There's a rotted face. I don't know if it's some kind of stupid Halloween spooky thing, but I'm not touching it. So. What was your name, sir? My name is Mark Wilkins. It looks like it's been here for 5051 or 5605, your phone number? yes, sir. John, go up there and look at that. Tell me what you think. No, you can see his face. I mean, I thought it was like some kind of yard decoration or something, but I don't know, dude. That looks pretty dead to me. That looks like a person. Yeah, like it's been here for a minute. Oh my God, dear Lord, please rest that person's soul. El cuerpo, identificado como femenino, fue recuperado del río poco después de que llegaran la policía y los equipos de emergencia. Mark luego subió un video a YouTube, no para verlo o entretenerlo, sino como advertencia y en memoria de la mujer que habían encontrado. Dijo que quería crear conciencia y ofreció sus oraciones a su familia, a pesar de que su identidad era desconocida en ese momento. Según el Departamento de Policía de Franklin, la investigación comenzó de inmediato.
Aunque se encuentra en sus primeras etapas, las autoridades aún no saben quién era la mujer, cuánto tiempo había estado en el agua o cómo terminó allí. No hay una causa confirmada de muerte, ni una razón conocida de su presencia en el lago, ni testigos. Ningún informe de persona desaparecida coincide claramente con ella. Lo que alguna vez fue un lago sereno y pacífico se había convertido abruptamente en el escenario de un misterio. Su calva se hizo añicos por un cuerpo encontrado solo en el agua. I mean, I saw that hand sticking up and I was just like, is that some kind of Halloween, like, spooky yard thing that ended up in here? Right. Because it is small. Yeah, it is. But I looked at the face, dude. It's definitely a person. Hey, and there's shoes at the boat ramp, dude. There's just a pair of, like, little Crocs, not like a girl-sized Crocs just sitting there at the boat ramp. Weird. What's the report of a girl missing? Yeah, it was like a young, it's hard to tell by that face. It was like a young girl, but there's no way that would decay in that fast. I mean, I don't know how long they said she was missing in that little thing, but Yeah, this looks like it's been there a minute. yeah. Guys, thank you. I'll call you if I need it. Okay. All right. Hey, don't forget to check that boat ramp, dude. Those little pairs of shoes. That's, We got somebody. oh, Deputy going down there now. That's Going down there now. that's, Muchos espectadores del video de Mark comentaron que previamente habían experimentado sensaciones extrañas en la misma área, sentimientos inquietantes o destellos fugaces de algo misterioso en el agua. Estos relatos han llevado a algunos en la comunidad a especular si algo más siniestro podría estar en juego en el lago o si fue simplemente un trágico accidente. Una teoría sugiere que la mujer pudo haber estado navegando en kayak sola, tal vez volcándose o perdiendo el equilibrio y ahogándose. Pero si eso fuera cierto, ¿dónde está su kayak? ¿Y por qué nadie se ha presentado afirmando conocerla? Hasta el día de hoy no han surgido respuestas. El misterio de la mujer en el agua, cómo llegó allí, qué sucedió realmente y quién era, sigue sin resolverse. El 31 de enero de 2020, una fría mañana de invierno en San Petersburgo, Rusia, lo que debía ser un paso rutinario para despedirse de un antiguo hito, se convirtió en una pesadilla. El complejo deportivo y de conciertos de San Petersburgo, más conocido como SKK Petersbursky, se había erigido como un símbolo de la ingeniería soviética desde su finalización en 1979. Con su enorme diámetro de 193 metros, su altura de 40 metros y su capacidad para 25,000 espectadores, alguna vez fue una de las estructuras más orgullosas de la ciudad. Cerrada en agosto de 2019, su demolición había sido programada para despejar el camino para una nueva arena que albergaría el Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo de 2023. El plan parecía sencillo: desmantelar el pasado para dejar espacio para el futuro. Pero esa mañana, mientras las cuadrillas trabajaban dentro de la cáscara hueca de la arena durante las etapas finales de derribar el techo, ocurrió la tragedia. Entre ellos se encontraba Matvey Kucherov. Trabajó de 29 años, asignado a la misma sección donde se desarrolló el desastre. Una enorme grúa se rompió en el acero, los cables se rompieron y los soportes se cortaron pieza por pieza. Adentro, Matvey seguía corriendo hacia la jaula de seguridad, pero nunca llegó. Sin previo aviso y sin las precauciones básicas que deberían haber estado en su lugar, el techo cedió. En segundos, la arena fue consumida por un atronador colapso de acero y concreto. Informes posteriores revelaron que el operador de la grúa ni siquiera sabía que los trabajadores todavía estaban debajo de la estructura. No había líneas de seguridad, arneses ni protocolos. Solo una tripulación de hombres mal pagados recibió la orden de desmantelar un gigante con sus vidas en riesgo.
Los investigadores sugerirían más tarde que el colapso se debió a un desequilibrio repentino en el sistema de cables, posiblemente causado por un corte mal programado o una decisión apresurada de derribar el techo demasiado pronto. Peor aún, los trabajadores testificaron que les pagaban solo 8,000 rublos al día, mientras se les decía que ignoraran las normas de seguridad y recortaran gastos. Uno de ellos, Matvey, pagó con su vida. Su cuerpo fue recuperado horas después de los escombros. Él nunca tuvo un chance. Al principio, no hubo cargos penales, pero la indignación pública obligó a los funcionarios a actuar, y finalmente 3 hombres fueron procesados, 2 capataces y un ejecutivo de la empresa contratante. Su castigo, una sentencia suspendida de 2 años con libertad condicional y una orden judicial de pagar 2,7 millones de rublos en compensación a los padres y la hermana de Matvey. Sin tiempo en prisión. Solo dinero en papel para una vida joven aplastado en polvo de concreto. Este fue el costo de la negligencia, los atajos, la reducción de costos, el desprecio deliberado por la seguridad. Y cuando la seguridad se trata como un obstáculo, siempre es alguien como Matvey quien termina enterrado debajo. Las relaciones pueden ser hermosas, pero a menudo conllevan dolor y a veces la carga de emociones tácitas se acumula hasta que un día todo se hace añicos. En la noche del 5 de abril de 2023, en el condado de Prince William, Virginia, cerca de Fortuna Center Plaza en Dumfries Road, la vida transcurrió en silencio, como siempre lo hizo, hasta que no sucedió. Dentro de un Chrysler 300 2007, Mustafa Al-Azari, de 34 años, estaba al volante. A su lado estaba su novia, Dorothy Fontaine, y en el asiento trasero, su hija de 5 años, Empress. Para cualquiera que pasara por allí, parecían una familia más conduciendo por la carretera. Pero lo que nadie pudo ver fue la tormenta que se acumulaba dentro de ese automóvil. Había habido una discusión, una de muchas, esta vez sobre el exnovio de Dorothy. La tensión hervía a fuego lento, cada palabra agudizaba el conflicto, hasta que el calor de la pelea se volvió incontrolable y en ese momento todo cambió. Sin previo aviso, el automóvil se desvió hacia el tráfico que se aproximaba y chocó de frente contra un Chevrolet Suburban 2013. El impacto fue devastador. Dorothy y Little Empress murieron instantáneamente, sus vidas y futuros borrados en un solo momento. Mustafa sobrevivió, aunque gravemente herido, y fue trasladado en avión al Hospital Fairfax. El conductor del Suburban también vivió bien, pero sufrió lesiones. El daño, sin embargo, ya estaba hecho. Y ahí es donde cambió la historia. Cuando la policía comenzó a investigar, descubrieron detalles que hicieron que el caso fuera mucho más complejo. Dentro del automóvil de Mustafa, la cámara del tablero capturó los últimos segundos antes de la colisión. Las imágenes no tenían sonido, pero eran escalofriantes. Dorothy visiblemente aterrorizaba, preparándose para el accidente, mientras Mustafa permanecía inmóvil. Los fiscales argumentaron que esto no fue un accidente. Afirmaron que Mustafa se dirigió a la colisión deliberadamente, impulsado por la ira, la desesperación o algo más oscuro. Sobre esa base, fue acusado de 2 cargos de asesinato en segundo grado, pero no todos aceptaron esa versión. Su familia y seguidores insistieron que el accidente no fue intencional, culpando a la falla de los frenos y argumentando que Mustafa intentó detenerse, pero simplemente no pudo. A drop of guilt, we would not be here for him. We believe my brother is innocent. We believe that this was a
a horrible accident. We believe that. And I believe the evidence. Sus seguidores se unieron detrás de él, lanzando peticiones y suplicando que se desestimaran los cargos. Afirmaron que él era una víctima, no un asesino, aunque ninguna evidencia ha respaldado esa historia. Sin informes, sin inspecciones oficiales, nada más que una versión de los hechos que simplemente no se alinea con los hechos. Mustafa fue puesto bajo custodia solo 2 días después del accidente, el 7 de abril de 2023, y ha estado tras las rejas desde entonces. El caso continúa abriéndose camino en los tribunales, enredado en maniobras legales, apelaciones emocionales de la familia y relatos contradictorios. Su hermano se ha pronunciado públicamente, insistiendo que las acusaciones son falsas, que Mustafa nunca dañaría intencionalmente a nadie. Pero la dashcam cuenta una historia diferente. Lo que más atormenta es la expresión final de Doreen, el miedo congelado en sus ojos, el silencio dentro de ese automóvil y la inquietante quietud del propio Mustafa que ni siquiera se inmutó. El juicio está en curso. Sin embargo, un hecho es innegable. Dorothy y Empress se han ido y alguien tiene la responsabilidad. La escalofriante pregunta sigue siendo: ¿fue un lapso de una fracción de segundo, una falla mecánica o algo más oscuro? Un acto de venganza llevado a cabo con intención. Puede que nunca sepamos exactamente qué pasó por la mente de Mustafa en esos momentos finales, pero la pregunta persiste. Si no fue deniveleada, ¿por qué condujo directamente a la muerte? En la noche del 1 de septiembre de 2021, en Cranford, New Jersey, el río Railway pasó por sus orillas mientras caían las lluvias finales del huracán Ida. En la casa de la familia de Balanchine en Riverside Drive, Janice, su esposo Marlon y sus hijos, incluido Mateo, notaron que el agua comenzaba a filtrarse en su sótano. Alrededor de las 2:30 am, bajaron las escaleras para salvar lo que pudieron antes de que empeorara la inundación, pero cuando el agua les subió hasta los tobillos, se dieron cuenta de que era hora de salir. La cámara de seguridad captura a uno de los niños, probablemente Mateo, vadeando a través del agua que subía hacia las escaleras. Solo 6 segundos después, todo cambió. Janice, incapaz de nadar, fue arrastrada y golpeada contra la corriente. Su cuerpo forzado contra una caldera donde se aferró desesperadamente con solo 1 centímetro de aire por encima de ella. Uno de sus hijos quedó atrapado entre las vigas de madera del sótano luchando contra el torrente de agua. En un último intento por sobrevivir, atravesó una loseta del techo forjando una pequeña bolsa de aire lo suficientemente grande como para respirar. En medio del caos, Marlene tomó un paraguas al aire libre, lo estrelló contra una ventana del sótano y rompió el vidrio, creando su única salida. Primero, llevó a su hijo a un lugar seguro, luego se volvió hacia Janice, guiándola mientras luchaba por atravesar la inundación antes de finalmente arrastrarla al aire nocturno. Una a una, la familia emergió, magullada, conmocionada, pero viva. Su casa, sin embargo, quedó en ruinas. Los cimientos se habían desgarrado por lo que los expertos llaman presión hidrostática, cuando las aguas de inundación fuera de una estructura presionan con tanta fuerza contra las paredes del sótano que se doblan y colapsan si no se refuerzan. En este caso, el río crecido había saturado el suelo, acumulando una presión imparable contra los muros de cemento de la casa del Bay hasta que cedieron, desatando el desastre. Más tarde, Janice expresó su gratitud por la comunidad que se unió en su ayuda, recaudando más de $45,000 para ayudarlos a reconstruir. I remember opening my eyes and being to the ceiling, and I knew that my family couldn't go down the stairs to get me, so it kind of seemed hopeless.
And so I just resigned myself to, knowing that that was going to be it. We sat on the front stoop here and we just looked at each other like, oh my gosh, real life. Pero ella entendió que no era el dinero ni siquiera la casa lo que realmente importaba. Lo que salvó todo ese día fue un paraguas, un momento de pensamiento rápido y la capacidad de mantener la calma. La diferencia entre un escape por poco y una tragedia mucho mayor. El 1 de junio de 2025, justo después de las 5 a.m. en East Hartford, Connecticut, una mañana de rutina en el restaurante AAA dio un giro trágico. 4 personas, incluida Jackie Perry, de 17 años, habían comido y pasado tiempo en el restaurante antes de irse, sin pagar su factura de $115. El dueño del restaurante, Mohamed Ahmed, dijo que tales incidentes de cenar y salir corriendo habían sucedido antes, pero lo que siguió esta vez estuvo lejos de ser ordinario. La policía fue notificada y pronto vio al grupo subiendo a un Uber. Detuvieron el vehículo cerca de la esquina de Main Street y Orchard Street y se acercaron con calma. Los oficiales hablaron con Jackie Perry sobre la factura impaga y, como precaución, planearon realizar un cacheo de rutina. Cash. He was saying no. They was paying cash out. I already paid. I already gave him 50. Did you call him? Yeah, no, I just talked to him. He said nobody gave him that. He said nobody gave him no. Could you please go to the cameras? I'm gonna go back and talk to him or something. I can't do it. Where did you give him? He said you gave him cash. I gave him $50 already. The bill was 140. I already gave him my money. And I blessed him. And I told him I could give him the cash. Okay, the bill is 140, not 50, so you're gonna have to give him $90 more. I told him I can give him the money. I'm just telling you how it is, okay? I understand. That's your job, sir. It is. So, we have to figure this out. So, we're gonna have to bring you back over there. I understand. Were you taking care of the whole bill yourself? Yeah, I'll take care of it right Let's now. take him back over there. You can hang out, talk to this guy. All you want to do. Yeah, I know it's my little sister. I'm gonna get them home. Otherwise, I know. I'll order this girl. It's straight. I'm going to I want to ask the question. I don't want to ask you. How old are they? Oh, how old are the girls? They 17. So you guys are all young. You got you and then go get fingerprinted and stuff. You got that with things. Then you fingerprint. Go back to your favorite guy with me. The rest of the go home. Everything's good. You'll probably never be allowed to go back there again, but the food ain't that good, right? You know? Bro, You just didn't have any contact. no, I understand. Good or bad, okay? I think this is actually going pretty good. No, I'm just calling. I want. Go a lot worse. Mom, I'm outside. The police is here at East Hartford Police Station. Please, sir. Please. Jabril Perry. Just throw your jacket, just your bag. Hold on, can you just my mom? I gotta pat you down real quick. I'm not just waiting for my mom. I'm waiting for my mom. I gotta pat you down here for my own safety right now, because I don't know if you got weapons on you. I don't got no weapons. I have to check for myself. I'm not gonna search you. I just gotta pat you down just to make sure Hold on, you're sir. You waiting for my mom? Please, sir. Your mom has nothing to do with my safety right now. You know what I mean? So I gotta pat you down real quick. Put your bag down. Just hang out for me right here. All right? Put your. Don't move! 25-foot pursuit. Northbound Main. Bailey's Plaza. Left on Orchard. I heard a gunshot. Entonces, sin previo aviso, Perry salió corriendo de repente. La policía lo persiguió a pie, pero rápidamente lo perdió de vista. Momentos después, sonó un solo disparo. Los oficiales corrieron al Sound y encontraron a Perry detrás de un edificio en 1137 Main Street. Le habían disparado en la pierna y había un arma cerca. El arma había sido robada y luego se rastreó hasta el sur. Después, el médico forense afirmó el disparo como causa de la muerte, mientras se iniciaba una investigación para determinar si fue accidental o deliberado. La tragedia dejó atónita a la comunidad. Se perdió una vida joven por algo que podría haberse evitado. Incluso al dueño del restaurante lo dijo claramente. Una comida de $100 nunca debería costar una vida.
En la mayoría de los casos, estos incidentes terminan pacíficamente. La gente paga o recibe una advertencia. Pero esta vez, un arma robada, una mala decisión y unos segundos fatales convirtieron una situación rutinaria en una tragedia, cobrando la vida de un adolescente. El 29 de marzo de 2020, llovió constantemente sobre la autopista Jongwoo en el condado de Huyen, provincia de Jiangxi, un tramo sinuoso de carretera rural que conecta las ciudades de Nanchang y Ying'an. El pavimento brillaba bajo la lluvia, la visibilidad disminuía y las condiciones distaban mucho de ser seguras. Esa tarde, una camioneta de 7 pasajeros se dirigió por la carretera, conducida por un hombre local llamado Joe. Dentro había solo 3 personas, el conductor y 2 pasajeros, muy por debajo de la capacidad legal del vehículo. Pero en muchas zonas rurales de China, los cinturones de seguridad traseros rara vez se usan, y este día demostró que no fue diferente. A medida que la camioneta aceleraba por la carretera resbaladiza, sus llantas perdieron tracción, y luego sucedió. La camioneta se desvió de lado mientras el conductor luchaba por recuperar el control hasta que la esquina delantera derecha se estrelló contra la barandilla de acero. En un instante, el vehículo se volcó de costado, deteniéndose a lo largo del arcén de la autopista. El conductor, asegurado por su cinturón de regazo y hombro, permaneció inmovilizado en su lugar, pero las 2 mujeres en la fila del medio no tenían restricciones. El impacto arrojó a la mujer vestida de negro hacia arriba y hacia atrás hacia la parte trasera de la camioneta, golpeando su cuerpo contra el marco metálico de un asiento. La mujer vestida de rojo fue arrojada violentamente hacia adelante, chocando con el interior. Atrapadas dentro, ambas mujeres fueron golpeadas sin piedad cuando el naufragio finalmente llegó a su fin. Cuando llegaron los equipos de emergencia, encontraron al conductor todavía atado, sacudido, pero capaz de alejarse. Las 2 mujeres no fueron tan afortunadas. Ambas sufrieron fracturas de huesos, traumatismos craneales y hematomas graves. Estaban vivos, pero apenas. Fueron trasladados en estado crítico al hospital más cercano. No hubo alcohol involucrado, ni historial imprudente, solo pavimento resbaladizo por la lluvia, demasiada velocidad y la ausencia de una medida básica de seguridad. En ese tramo de carretera, la supervivencia se reducía al cinturón de seguridad. Para los pasajeros, esa elección significó la diferencia entre alejarse y ser llevados a cabo.